Primero fue una voz en la estática, luego, alguien con mi rostro apareció en la pantalla. No tenía cámara, no tenía forma, pero sabía mi nombre. Y ahora, solo queda una pregunta: si eso no era yo, ¿quién sigue mirando desde el otro lado? Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Todo comenzó con una señal que no debería existir, un patrón de frecuencia escondido entre el ruido blanco que los sistemas convencionales descartaban como interferencia, pero yo, Lena Moreau, llevaba semanas cruzando datos de espectros y coordenadas sin razón clara, solo con la insistencia irracional de que aquello no era aleatorio, de que alguien, o algo, estaba emitiendo desde algún lugar olvidado, y cuando logré triangular la fuente, el resultado me llevó al borde del desierto de Nevada, a una franja sin cobertura, sin presencia registrada, según los mapas satelitales, sin estructuras activas en kilómetros, pero allí estaba, el Canal 6, o lo que quedaba de él, una antena oxidada, medio vencida, sobresaliendo como un hueso delgado de un paisaje muerto, rodeada de torres de transmisión colapsadas y lo que parecía una pequeña estación de concreto enterrada parcialmente por la arena, sin electricidad visible, sin señal de actividad humana reciente, y sin embargo, a las 3:06 exactas, cada madrugada, una transmisión comenzaba por menos de 3 minutos, modulada, silenciosa en apariencia, pero con capas ocultas de información en la frecuencia portadora, tan delicadas que podían perderse si uno pestañeaba. Llegué acompañada de Jack Evers, criptoanalista del gobierno, un hombre que parecía arrastrar secretos como si le pesaran en los hombros, su rostro siempre tenso, sus respuestas medidas, y sus manos siempre cerca del auricular que llevaba al cuello, como si esperara una orden que no debía llegar jamás. Él había detectado, en esas mismas transmisiones, fragmentos numéricos repetitivos que no pertenecían a ningún protocolo conocido, patrones binarios que formaban imágenes al ser mapeados. Visualmente, imágenes que mostraban rostros, lugares, secuencias imposibles de eventos que aún no habían ocurrido, y entre ellas, uno en particular le obsesionaba, una grabación de sí mismo, sentado frente a una cámara, hablando con calma en una habitación que jamás había visitado, con una fecha que aún no había llegado. Caminamos entre la arena espesa, con el calor seco quemándonos la piel y el viento arrastrando un polvo que parecía negarse a quedarse quieto. La entrada a la estación era una compuerta metálica, casi totalmente cubierta por dunas, que abrimos con esfuerzo usando palancas de expansión, y al cruzarla, un aire frío nos golpeó el rostro. No era solo la diferencia de temperatura, era la sensación de que el lugar había permanecido sellado en un tiempo distinto, como si dentro no hubiera pasado el mismo número de años que fuera. Bajamos con linternas industriales por un pasillo angosto de concreto agrietado, las paredes cubiertas por una leve película de polvo electrostático que hacía que los vellos del brazo se erizaran. El silencio era total, pero en cuanto encendimos los medidores, notamos algo imposible. La estación estaba emitiendo, no desde un generador visible, no desde una fuente de energía identificable, sino desde adentro, como si la estructura entera fuese una antena viviente. Jack conectó su equipo y comenzó a registrar la emisión. La frecuencia era exacta, 66.6 MHz, un número que provocó una sonrisa nerviosa en él, pero que ninguno de los dos se atrevió a comentar. La señal venía en ráfagas, como suspiros codificados, no eran palabras, pero tenían intención, y mientras analizábamos los paquetes de datos, una de las viejas televisiones de tubo, cubierta por una sábana raída, se encendió sola, emitiendo solo estática, o al menos eso parecía, porque al acercarnos, notamos que en la distorsión se formaban breves imágenes, como un ojo que se abría por segundos y luego se deshacía en líneas, luego un pasillo, y luego, yo, de espaldas, en esa misma habitación, con la misma ropa, sosteniendo la linterna que tenía en la mano. Pero lo más perturbador no era la imagen, era el ángulo, porque la cámara mostraba un punto de vista que no existía, como si alguien estuviera grabando desde adentro del monitor. Las otras pantallas comenzaron a encenderse una a una, sin conexión, sin energía visible, todas mostrando diferentes tomas de lo que parecía ser la estación, pero en condiciones diferentes, algunas más deterioradas, otras con sangre en las paredes, una con la silueta de Jack flotando sin moverse, y otra, la que me hizo retroceder, mostrando mi rostro dormido en una habitación que reconocí como la mía, grabado desde el techo, desde un ángulo que yo no había instalado jamás. Jack intentó apagar uno de los monitores y recibió una descarga que lo tiró al suelo, no fuerte, pero sí suficiente para dejarlo en shock, y cuando lo ayudé a incorporarse,
Me miró con los ojos llenos de una confusión aterradora y dijo, ¿me vi? Vi lo que voy a decir dentro de 3 minutos, pero ya lo dije, y entonces su voz se repitió en la habitación, igual a lo que acababa de decir, pero proveniente de una de las pantallas. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Comenzamos a escuchar voces desde los altavoces oxidados del centro de control, voces conocidas, mezcladas, hablando al mismo tiempo, como una mezcla entre nuestro pasado y nuestras intenciones más ocultas, el eco de conversaciones que nunca tuvimos, que quizás nunca tuvimos la oportunidad de tener, y cada palabra hacía vibrar las paredes con una resonancia tan precisa que el aire se ondulaba frente a nosotros, y entonces todo se apagó de golpe, luces, pantallas, ruido, todo desapareció, y en ese silencio absoluto escuchamos una respiración, lenta, profunda, no desde un punto exacto, sino desde la estructura misma, como si el concreto exhalara. Salimos como pudimos, la compuerta crujía como si intentara cerrarse sola, y al llegar afuera notamos que ya no era de día, aunque no podían haber pasado más de 2 horas, el cielo estaba cubierto por un manto oscuro sin estrellas, y la antena ya no estaba oxidada, parecía nueva, brillante, como si nunca hubiese sido abandonada. Jack revisó su reloj, pero este marcaba las 3:06 en bucle, sin avanzar. Cuando intentamos revisar las grabaciones en nuestros equipos, descubrimos que estaban corruptas, excepto un archivo de vídeo que mostraba un rostro desconocido, sin ojos, sin boca, solo una máscara suave de piel pálida que susurraba en una lengua incomprensible, pero cuya voz se parecía demasiado a la de Jack. Y justo antes de terminar el archivo, la imagen cambió durante medio segundo y me vi a mí, sentada en la misma silla donde estaba ahora, pero observándome desde el otro lado de la pantalla. Entonces la estática volvió y supe que habíamos cruzado un umbral, algo en esa frecuencia no solo emitía sino que también estaba mirando y quizás, solo quizás, esperando que nosotros también lo hiciéramos. La segunda noche comenzó sin aviso, sin transición entre el día y la oscuridad, como si el sol hubiera sido apagado desde algún punto remoto que no podíamos comprender. Jack no había hablado desde que revisamos la grabación en la que su rostro se distorsionaba por segundos, como si algo lo estuviera reconstruyendo desde adentro. Sus movimientos se volvieron lentos, sus respuestas tardías, y yo lo observaba sin decir nada, con el mismo tipo de miedo que uno siente cuando ve a alguien querido empezar a desvanecerse, no por muerte, sino por suplantación, como si el alma se le estuviera yendo cuadro a cuadro y algo más estuviera copiando su lugar. Regresamos a la estación justo antes de las 3:06, y esta vez no necesitábamos encender los equipos, todo ya estaba funcionando. Los monitores, que la noche anterior apenas mostraban distorsión y flashes breves, ahora emitían imágenes prolongadas, pasillos que parecían no pertenecer al edificio, puertas que se abrían hacia habitaciones desconocidas, y lo más inquietante, grabaciones que anticipaban lo que íbamos a hacer, pequeñas secuencias de vídeo de nosotros mismos entrando, hablando, encendiendo linternas, con segundos de antelación exacta. La señal nos precedía, como si lo que veíamos no fuera una grabación del pasado, sino una transmisión desde el futuro inmediato. Jack se detuvo frente a un monitor donde aparecía su reflejo, pero el reflejo no era un espejo, era una toma en tercera persona, desde el techo de la sala en la que estábamos, mostrándonos en ese instante, en tiempo real, aunque no había cámaras, y cuando Jack levantó la mano para comprobar si la imagen respondía, lo hizo, pero con retraso, unos 2 segundos de diferencia, y en ese pequeño lapso, su rostro en la pantalla sonrió, pero él no lo hizo en absoluto. Las voces volvieron a sonar en los parlantes. Esta vez no eran nuestras voces, sino fragmentos de otros idiomas, mezclas de frecuencias digitales con tonos humanos, como si la entidad intentara aprender a hablar desde la imitación de miles de transmisiones, como si copiara palabras y emociones sin entenderlas, pero replicándolas lo bastante bien como para provocar escalofríos. Comencé a revisar las cintas de archivo encontradas en un armario oxidado junto a la sala de transmisión. Muchas estaban rotas, otras inservibles, pero encontré una marcada con cinta roja y la palabra inversión escrita a mano. Al reproducirla, la pantalla mostró el rostro de un hombre mayor, cabello blanco y gafas gruesas, su voz distorsionada, pero aún comprensible, diciendo: si estás viendo esto, ya es tarde, no lo estás grabando, él te está grabando a ti. Y detrás de él, en el fondo de la toma, un panel mostraba ondas electromagnéticas que fluctuaban como si respondieran a su tono de voz, y luego el vídeo se detuvo,
congelado en su rostro gritando en silencio mientras una sombra creciente comenzaba a cubrirle desde el borde de la imagen. Al mirar el archivo más de cerca, mi corazón se detuvo por un instante. El hombre de la grabación era el Dr. Lovell, mi mentor, desaparecido hacía 10 años, y aunque la cinta parecía antigua, el entorno en el que hablaba no estaba envejecido. Era la misma sala en la que yo estaba parada, con los mismos instrumentos, las mismas marcas en la pared, la misma mesa. Era como si él hubiera grabado ese mensaje hace segundos, o como si la estación misma pudiera plegar el tiempo y proyectar momentos en bucle. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. La voz de Jack me hizo girar, pero no era la suya, no del todo. Su tono tenía un eco metálico, y decía algo que no entendí de inmediato. El eco está vivo porque alguien lo escucha, porque alguien le respondió primero, y al acercarme, noté que sus ojos estaban fijos en una de las pantallas que mostraba un canal muerto, solo estática, pero con líneas que se curvaban como si formaran letras. Al enfocarme, leí palabras que cambiaban demasiado rápido, pero entre ellas reconocí mi nombre y una frase que me rompió por dentro. ¿Quieres volver a verlo, verdad? No supe si se referían a Jack, a Lovell, o a mí misma en algún otro momento antes de todo esto. La electricidad comenzó a fallar, las luces estallaban en intervalos de segundos, las pantallas parpadeaban y mostraban nuestros rostros deformados, superpuestos, repetidos uno encima del otro como capas mal sincronizadas, y de repente, una de ellas mostró algo nuevo, una habitación completamente blanca, sin muebles, sin puertas, sin ventanas, y dentro, una figura sentada, con la cabeza agachada, y aunque no tenía rostro, su cuerpo tenía exactamente mi complexión, mis gestos, como si fuera una versión sin detalles de mí, un molde esperando ser llenado. La imagen se volvió inestable, pero por un segundo vi su rostro levantar la cabeza y sonreír con mi sonrisa exacta. Jack gritó desde el fondo del pasillo. Lo encontré tirado frente a una vieja sala de control, con sangre saliéndole de un oído y los ojos desorbitados, murmurando cosas en binario entrecortado. 1101, inversión, copia, canal 6 no existe, y cuando intenté ayudarlo, me miró como si no me reconociera, y luego me dijo, esa no eres tú. Retrocedió como si tuviera miedo, como si la verdadera yo estuviera en otro lado. Y en ese momento, las pantallas se apagaron todas al mismo tiempo, menos una. Una cámara de seguridad, en blanco y negro, mostrando una sala sin nosotros, sin figuras, pero con dos sombras en el suelo. La hora en la esquina marcaba 3 y 7, un minuto después de la emisión, un minuto después de todo lo que debería haber terminado. Y sin embargo, apenas estaba comenzando, porque ya no veíamos las grabaciones. Ahora ellas nos veían a nosotros. La tercera noche no llegó como una caída del sol ni como una progresión natural del tiempo, sino como una inversión de todo lo conocido. Los relojes ya no contaban hacia adelante, sino que parecían repetir las mismas secuencias una y otra vez. Las sombras se proyectaban hacia las fuentes de luz en lugar de alejarse, y la estación, aquella estructura de concreto polvoriento, ahora palpitaba como un corazón invertido, como si toda su materia estuviera sincronizada con una respiración ajena y profunda. Jack no hablaba desde que repitió en binario las mismas frases durante horas. Su mirada estaba vacía, pero sus labios se movían aún cuando dormía, como si soñara conversaciones que nosotros no podíamos oír, o peor aún, como si alguien estuviera utilizando su voz para practicar el habla. Yo me sentía atrapada entre realidades. La línea que dividía la señal y lo físico se había deshecho por completo. El canal 6 no era solo una frecuencia, era un espejo oscuro de todo lo que tocaba, una entidad abstracta que usaba los circuitos y las pantallas como membranas para filtrarse a través del mundo. Conecté el último equipo operativo que me quedaba, una cámara de vacío electromagnético diseñada para captar emisiones en tiempo real sin interferencias, un dispositivo experimental que apenas funcionaba en laboratorio, pero que era mi única opción para crear una cápsula de eco, una especie de jaula inversa donde pudiera aislar la señal y reflejarla sobre sí misma, no para destruirla, porque ya sabía que eso era imposible, sino para atraparla en un bucle interminable. Necesitaba atraer a la entidad con una señal que no pudiera resistir, una versión amplificada de sí misma, una imagen infinita que la obligara a replicarse hasta perder coherencia. Así que tomé la cinta roja, la única que aún mostraba al Dr. Lovell repitiendo su advertencia, y la conecté al circuito de proyección con una modificación. La imagen se duplicaría y retroalimentaría en retraso, creando una secuencia en espejo que reflejara a la entidad una y otra vez hasta fracturar su forma.
pero justo cuando estaba por activar el sistema, Jack desapareció. No hubo puertas abiertas ni gritos, simplemente ya no estaba. El pasillo donde lo dejé sentado estaba vacío, como si nunca hubiese estado allí. Sus cosas seguían intactas, su cuaderno abierto, su auricular colgando, pero él se había desvanecido sin dejar rastro, y entonces lo escuché, no desde el pasillo, ni desde los parlantes, sino desde cada superficie de la estación, su voz, pero descompuesta, multiplicada, hablando desde cada rincón como si el eco de su conciencia se hubiera esparcido por. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Los cables, por los tubos, por las frecuencias invisibles que saturaban el aire, decía mi nombre, repetía palabras que jamás habíamos intercambiado, y entre sus frases se colaban otras que no eran suyas, una mezcla de cientos de voces, de miles de registros, como si el Canal 6 ya no solo lo estuviera replicando, sino que él mismo se hubiera convertido en una de las transmisiones. Las pantallas comenzaron a encenderse nuevamente, pero ahora no mostraban el exterior ni el interior de la estación, sino un lugar que reconocí por instinto, una sala completamente blanca, con una única silla y una cámara en el techo, la misma imagen que había visto antes, pero ahora en tiempo real, y sentada en la silla estaba yo, o algo con mi cuerpo, mi ropa, mi forma, pero sin alma, sin expresión, como una copia que aún no había sido activada por completo, y en la esquina superior de la pantalla, las palabras "en directo" parpadeaba en rojo. Activé la cápsula sin dudarlo, sabiendo que si no lo hacía ahora, perdería cualquier oportunidad de contener lo que fuera que se había liberado. La luz del dispositivo llenó la sala de un brillo azul intenso, y las pantallas comenzaron a vibrar, a proyectar imágenes superpuestas una sobre otra, cientos de versiones de Jack, de mí, del Dr. Lovell, de personas que nunca conocí pero que estaban atrapadas en los márgenes de la señal, y en el centro de todas ellas, por primera vez, vi la forma verdadera del eco. No tenía rostro ni cuerpo, era una distorsión ambulante, un pliegue en la señal, una sombra líquida que se reconfiguraba a medida que intentaba adoptar una forma que pudiera sostenerse en nuestro mundo, un parpadeo eterno hecho de electricidad y recuerdo. Avanzó hacia mí a través del monitor, y durante un segundo sentí como mi cuerpo se desacoplaba de la realidad, como si mi conciencia hubiera sido succionada por el campo de la transmisión, como si me convirtiera en parte de la señal, atrapada entre el instante antes y después de la hora. La cápsula comenzó a cerrarse lentamente sobre el campo, las pantallas explotaban una por una, los cables ardían, y el ruido era insoportable, no un sonido, sino la ausencia total de silencio, como si la entidad gritara a través de todos los dispositivos al mismo tiempo, pero no de rabia, sino de desesperación, como si se resistiera a perder su única ventana al mundo físico, como si supiera que estaba siendo obligada a contemplarse eternamente, y justo antes del cierre total, vi a Jack una última vez, su rostro ya completamente distorsionado, hablando desde todos los monitores al unísono, diciéndome, no puedes apagarlo, porque ya lo viste, y él ahora sabe que tú existes. La señal colapsó, la cápsula se cerró, y la estación se sumió en un silencio absoluto. Escapé entre el humo y los restos, el desierto volvía a parecer muerto, como si nada hubiera pasado, como si nunca hubiera existido esa estructura, pero yo sabía que no era así. Lo supe al revisar los vídeos de mi cuerpo y ver que, en cada uno, el rostro que se mostraba no era completamente mío, siempre había un pequeño desfase, una sonrisa demasiado larga, un parpadeo fuera de ritmo, una pupila dilatada cuando no debía estarlo. Y días después, en mi apartamento, recibí una alerta de movimiento de una de mis cámaras de seguridad, la revisé, temblando, y el clip mostraba mi sala vacía, en plena madrugada, con el televisor apagado. Pero al ralentizar el vídeo, en el segundo 3,06, justo al cambiar de cuadro, vi mi propio reflejo en la pantalla negra. Mirándome, sin pestañear y sin moverse, pero con una leve sonrisa que yo sé que no hice. Desde entonces, dejo todas las pantallas cubiertas cuando duermo porque ya entendí que el Canal 6 no necesita electricidad para transmitir, solo necesita que lo recuerdes y si llegas a escucharlo, si ves estática y sientes que alguien te está observando. No mires, no respondas y sobre todo, no lo grabes, porque eso es todo lo que necesita para volver y replicarte. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta.
Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.